Medidas de tendencia central. Bueno, el día de hoy vamos a ver dicho tema de medidas de tendencia central y vamos a ver un par de conceptos principales, digámoslo así, sobre o que se relacionan o que representan mucho este tema. Bueno, así a grosso modo vamos a ver la utilidad de algunos conceptos como es el promedio o media aritmética, lo que es la moda. Estos conceptos se usan para el estudio de ciertos datos cuando tenemos ya varios datos, más de 2 datos, y queremos pues obtener información relevante que nos va a servir para analizar dicha información. Se usan estos conceptos que vamos a explicar y a aplicar enseguida. Bueno, empezaremos con esta actividad donde nos indica lo siguiente. En un programa de nutrición participó un conjunto de 10 personas con problemas de obesidad. La siguiente tabla muestra el peso en kilogramos de cada persona. Ok, tenemos aquí dicha tabla que es el registro del peso en kilogramos del primer grupo de participantes. Tenemos aquí a las personas enumeradas del 1 al 10, son 10 personas, y para cada persona tenemos el registro de lo que pesaron al inicio del programa de nutrición Come Sano, y en la siguiente fila tenemos el registro de lo que pesaron tiempo después cuando se tomó una medición. Por ejemplo, la persona 1 al inicio del programa pesaba 128 kilogramos y después en la segunda medición pesó 115 kilogramos, y así con cada una de las 10 personas. ¿Ok? Bueno, una vez ya teniendo en cuenta esto, vamos a pasar a lo siguiente que se nos pide o que se nos indica, que dice: consideren el peso de las personas al inicio del programa para completar la siguiente tabla. Ok, nos está indicando que consideremos únicamente todos los datos que van en esta fila, que son los datos de peso de las personas al inicio del programa Comer Sano. Ok, bueno, primero nos pregunta aquí cuál fue el peso máximo. De estos pesos que tenemos aquí registrados, vamos a ver cuál fue el peso mayor. Bueno, a simple vista podemos ver que fue 145 kilos, ya no hay otro peso que supere esta medida. Entonces el peso máximo fue 145 kilogramos. El peso mínimo, vamos a buscar el peso menor que se registró, que en este caso me parece que fue 100, y no hay ningún otro número menor a 100. Entonces el peso mínimo fue de 100, y el peso más frecuente, pues vamos a ver de los pesos que tenemos aquí registrados cuál se repitió pues más veces. Por ejemplo, el 128 lo tenemos aquí y aquí. Ok, el 128 se repite 3 veces. Vamos a ver qué otro número se repite. El 115 ya no se repite, entonces lo descartamos. El 106 tampoco se vuelve a repetir, entonces lo descartamos. El 122 tampoco, lo descartamos. El 145 tampoco, y pues ya a simple vista vemos que ninguno de estos números se vuelve a repetir. Entonces el peso más frecuente fue el de 128 kilos. Lo vamos a anotar aquí. Y después nos pide o nos pregunta cuál fue la media aritmética. Ok, la media aritmética, o también llamado el concepto promedio, es básicamente el sumar todos los datos que tenemos
y dividirlos entre el número de datos. ¿Esto para qué? Para conocer, digamos que un dato que represente la magnitud de todos los datos que estamos procesando. ¿Por qué? Porque aquí tenemos diferentes pesos. Uno, por ejemplo, pesa 128, otro 106, otro 145. Entonces tengo los datos aquí de forma pues muy individual, muy separada. Pero si yo aplico o calculo la media aritmética o promedio, pues voy a tener un solo valor que me va a representar más o menos cuál es la tendencia o cuál es el comportamiento, cuál es la magnitud aproximada de el peso de todos mis pacientes. Entonces, como ya les comenté, para sacar la media aritmética hay que sumar todos los datos. Vamos a poner aquí, promedio es igual a la suma de los datos. Se suman todos los datos que van a participar y se divide este resultado de la suma de todos los datos entre el número de datos que están participando en este análisis. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para yo sacar mi promedio, que también se le llama media aritmética, voy a tomar todos los pesos. En este caso vamos a ayudarnos con la calculadora y vamos a sumar todos los pesos. Ok, vamos a escribir primero aquí para irlo registrando. El promedio va a ser igual a la suma de todos los datos. Vamos a sumarlos. Tenemos 128, después 115, después 106, 128, 122, 145, 132, 109, 100 y 128. Ok, tenemos una sumatoria de los datos de 1213 kilogramos. Y ahora este resultado lo voy a dividir entre el número de datos. Vamos a contar cuántos datos tenemos. Bueno, si tenemos 10 participantes, quiere decir que tenemos 10 datos. Entonces esto lo divido entre 10 y ahora sí resuelvo. Promedio va a ser igual a 1213 entre 10. Esto nos va a resultar en 121.3 kilogramos. Ok, este va a ser mi peso promedio. Es el peso, digamos, que representa todas las medidas que yo tengo. Yo puedo decir, no, pues de mis pacientes, de mis 10 pacientes que se pesaron al principio del programa, pues tuvieron en promedio un peso de 121.3 kilos. ¿Y qué significa esto? Que bueno, quizás ninguno de mis pacientes tuvo el peso exacto de 121.3, pero pues algunos tuvieron un peso más arriba, algunos tuvieron algunos kilos abajo, pero pues siempre un valor, digamos, cercano o relacionado al promedio que obtuve. Entonces mi valor de promedio sería 121.3, lo voy a anotar aquí, 121.3. Ok, y ya con eso resolvemos lo que se nos pide en esta tabla. Y ahora nos dice, bueno, nos pide lo mismo, los mismos datos que se nos pidieron acá arriba, pero ahora con los datos que se tomaron después en la segunda medición o después del programa. Entonces vamos a ver el peso máximo. Nos pregunta ahora de esta fila cuál fue el peso más grande registrado. A simple vista podemos ver que fue el 138, no hay algún otro número mayor, entonces el peso máximo fue 138. El peso mínimo
vamos a ver cuál es el peso menor registrado. Tenemos por aquí 101. Vamos a ver si hay algún otro peso menor. No lo hay. Entonces 101 va a ser mi peso menor registrado. El peso más frecuente, vamos a ver cuál de los datos se repite con mayor frecuencia. Tenemos 115 aquí, 115 aquí, 115 aquí, 3 veces. Vamos a ver el 102, ya no se repite, el 101 ya no se repite, el 119 ya no se repite, el 138 tampoco, el 126 no, el 105 y el 104 ya no se repiten. Entonces el valor de 115 kilogramos se repite 3 veces. Ok, entonces el peso más frecuente fue de 115 kilogramos. Después nos preguntan la media aritmética. Bueno, vamos a utilizar la misma forma que utilizamos acá arriba. Bueno, este dato lo voy a dejar, que es promedio. Esto lo vamos a dividir. Promedio es igual a la suma de los datos entre el número de datos. Ok, y sustituimos promedio, ingresamos los datos, suma de datos. ¿Cuál va a ser la suma? Vamos a sumar todos los datos con ayuda de la calculadora. Tenemos 115 más 102 más 101 más 119 más 115 más 138 más 126 más 105 más 104 más 115. Bien, tenemos un total de la suma de 1140. 1140 pues serían kilos en este caso, y lo voy a dividir entre el número de datos, que es 10. Entonces calculando el promedio, resolviendo esta división, tenemos que el promedio es de 114 kilogramos. Muy bien, ponemos este dato acá y ya completamos lo que se nos pregunta. Ahora tenemos algunas preguntas que nos están haciendo, vamos a resolverlas. Dice la primera: escriban cómo calcularon la media aritmética en cada caso. Bueno, es muy sencillo, sumando los datos y eso entre el número de datos. Ok, ¿para cuáles valores necesitan hacer cálculos? Pues si se fijan, ni en el peso máximo, ni en el peso mínimo, ni en el peso más frecuente necesitamos hacer algún cálculo. Únicamente necesitamos observar los datos. Solamente para la media aritmética o promedio necesitamos hacer este cálculo, aplicar pues esta fórmula, por así decirlo. Entonces aquí la respuesta es para la media aritmética. Bien, ¿para cuáles valores no necesitan hacer cálculos? Bueno, es lo que acabamos de decir, para este, que es el peso máximo, el peso mínimo y el peso más frecuente. Bien, dice después, ¿cuáles de los valores utilizarían para comunicar los logros que tuvo el programa de este grupo? Bueno, yo personalmente me iría con el peso máximo. Si se fijan, el peso máximo pasó de 145 a 138. Tenemos una diferencia
de 7 kilos. Utilizaría también el peso mínimo. Bueno, aquí no hubo mucha diferencia. Quizás también utilizaría el promedio. Más bien, este es el dato que en teoría debería de utilizar, porque me representa cada dato respectivamente de forma pues general, la magnitud de los pesos del grupo en general de cada dato. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, una diferencia de 114 para 121, pues más bien al revés, de 121 para 114, una diferencia de prácticamente 7 punto y feria kilos. Entonces pudiera utilizar este dato de la media aritmética. Bien, continuando, tenemos ahora lo siguiente. En la siguiente aplicación del programa de nutrición Come Sano, un nuevo grupo presentó las siguientes medidas de peso. Ok, es una tabla igual prácticamente o similar a la anterior, pero pues ya con 10 personas diferentes, y se tomaron las mismas lecturas antes de iniciar el programa y después de concluido el programa se tomó una segunda lectura. Nos pregunta qué valores conviene obtener para comparar los resultados de este grupo con el primero. Bueno, primero que nada, vemos acá que el valor que se seleccionó para comunicar los logros que tuvieron estas 10 personas del inicio en el programa, pues fue la media aritmética. Entonces, lo más lógico es comparar esta media aritmética que corresponde a estas 10 personas con la media aritmética de estas otras 10 personas, para así poder comparar los dos parámetros, digamos, generales para cada caso. Entonces, lo primero que haríamos es calcular la media aritmética de las 10 personas antes del programa de nutrición y sacar la media aritmética más bien de los kilos que obtuvieron después de la aplicación del programa de nutrición. Entonces vamos a proceder. Aquí el promedio de los registros tomados antes de empezar el programa en las 10 personas serían, bueno, vamos a aplicar la fórmula. Promedio va a ser igual a suma de datos entre número de datos. Por lo tanto, vamos a proceder a sumar los datos que corresponden antes de aplicar la prueba. Entonces tenemos 119 más 95 más 102 más 125 más 102 más 135 más 118 más 102 más 102 más 110 nos da un total de 1110. Tenemos aquí 1110. Eso lo dividimos entre 10, que es el número de datos. Eso nos va a dar un total de 111 kilogramos. ¿Ok? Y ahora el promedio de las mediciones que se tomaron después de aplicar el programa de Come Sano va a ser igual, vamos a anotar aquí, promedio va a ser igual a la sumatoria de estos datos. Vamos a hacer la sumatoria: 104 más 90 más 101 más 119 más 90 más 130 más 107 más 90 más 104 más 105 va a ser igual a 1040. ¿Ok?
140 entre el número de datos, que son 10. Esto nos va a dar 104 kilos. Este va a ser el promedio de los datos tomados después de aplicar el programa de nutrición. Entonces ya aquí podemos comparar. Vamos a escribir aquí algunos datos. Grupo 1. Grupo 1. Y grupo 2. Vamos a ver. Vamos a hacer una pequeña tabla. Y vamos a poner aquí antes y después para hacer una buena comparación. Entonces en el grupo 1 vamos a anotar cuál fue el promedio antes de iniciar el programa. En este caso fue 121.3. Vamos a anotarlo acá. Vamos a anotarlo en color rojo, 121.3. Y después de hacer el programa fue de 114 kilos. Notamos 114. Y ahora del grupo 2, el promedio de los datos antes de iniciar el programa fue de 111 kilogramos. Y el promedio de los datos después del programa en el grupo 2 fue de 104. Entonces ya tenemos aquí los datos en nuestra tabla y ahora vamos a compararlos. En el grupo 1, antes de iniciar las pruebas, tenemos el programa tenemos 121.3. y en el grupo 2 111. Entonces digamos que había personas con mayor sobrepeso en el grupo 1 al iniciar la prueba, el programa. Y después en el grupo 1 se tuvo un promedio de 114 kilos y en el grupo 2 se tuvo un promedio de 104 kilos después de terminado el programa. Entonces vamos a ver cuál fue la disminución de peso para cada grupo del antes al después. De 121.3 al 114 vamos a hacer la resta para ver qué disminución hubo. Tenemos 121.3 menos 114. Hubo una disminución de 7.3 kilogramos. Y en el grupo 2 se pasó de 111 menos 104. Hubo una diferencia de 7 kilos. Ok, entonces a grandes rasgos les fue casi igual a ambos grupos. En promedio hubo una disminución pareja de 7 kilos, pero el grupo 1 tuvo 7.3 kilos, o sea, un poquito más que el grupo 2. Entonces, de esta forma podemos comparar los datos de ambos grupos. Entonces, aquí nos pregunta qué valores conviene obtener para comparar los resultados de este grupo con el primero. Pues se obtuvo el promedio en todos los casos de las dos muestras, de los dos grupos de personas. ¿En qué grupo hubo mejores resultados? Bueno, en el grupo 1. ¿Por qué? Porque se bajó en promedio una cantidad mayor de peso, 7.3 kilogramos. Vamos a anotarlo. En el grupo 1. Bien. Ahora tenemos la siguiente actividad donde nos dice: Raúl piensa que en la gráfica se muestra que los hombres
y mujeres tienden a gastar diferentes cantidades de dinero en material de lectura. ¿Quién gasta más en material de lectura? Justifica tu respuesta, proporciona la interpretación del promedio que mejor se adapte a la situación deseada. Y bueno, tenemos aquí una gráfica donde se nos muestran varias cantidades de dinero, por ejemplo 50 pesos, 100 pesos, 150 pesos, 200 pesos, 220 pesos, 150 pesos y 300 pesos. Estas son las cantidades que se dijeron en una encuesta, ¿ok? Y de esas cantidades, diversas cantidades de dinero, diversas personas contestaron seleccionando una de estas opciones. Entonces, para la opción de 50 pesos, o sea, de que se gastan 50 pesos en material de lectura, una persona fue hombre y 5 personas fueron mujeres. En el caso de 100 pesos, pues 7 personas que contestaron 100 pesos fueron hombres y 6 personas que contestaron 100 pesos fueron mujeres. Y así con lo demás. En el caso de la opción de 150 pesos, 8 personas contestaron esta opción. Esas 8 personas fueron hombres y además de ello, 4 mujeres contestaron esta opción de 150 pesos. Y así con las demás opciones. Entonces, aquí nos pregunta, ¿quién gasta más en material de lectura? Justifica tu respuesta. Bueno, nosotros podríamos tomar, digamos, este dato de 50 pesos y decir, bueno, aquí, pues los hombres es lo naranja, ¿no? Entonces, aquí los hombres gastaron más y las mujeres gastaron poco, ¿ok? En este dato es válido decir eso. Pero en este dato de 100 pesos, las mujeres son las que más gastan comparado con los hombres. Y no se diga en este dato, más aún, está más pronunciada la barra de las mujeres que las de hombres. Entonces, ¿cómo puedo yo tener un panorama general de esta información que se nos está presentando? Bueno, pues con ayuda del promedio. Vamos a analizar esta información que tenemos frente a nosotros para ver de qué manera la podemos organizar y sacar un promedio que me dé un panorama del gasto de hombres respecto o contra el gasto de mujeres. Para ello vamos a ubicar de manera general cuánto están ganando los hombres. Entonces, lo mejor sería que para cada caso tomemos lectura de cuántos hombres y cuántas mujeres seleccionaron cada una de las opciones. Por ejemplo, para 50 pesos fueron 5 hombres, vamos a poner aquí, hombres, y acá mujeres. Para 50 pesos fueron 5 hombres y una mujer. Para 100 pesos fueron 6 hombres y 7 mujeres. Para 150 pesos fueron hombres fueron 4 y mujeres fueron 8. Para 200 pesos fueron 8 hombres y 7 mujeres. ¿Ok? Para 220 pesos fueron 4 hombres y 5 mujeres. Para 250 pesos fueron 7 hombres y 2 mujeres. Y para 300 pesos fueron
4 hombres y 30, perdón, y una mujer. Ok, tenemos aquí ya los datos en forma de tabla. Entonces vamos a ver o vamos a calcular cuánto dinero gastan los hombres de acuerdo a la opción seleccionada. Vamos a anotar con color rojo y tenemos aquí, por ejemplo, 5 hombres gastarían 50 pesos. Entonces vamos a hacer la operación. Vamos a anotarlo aquí del lado derecho. 5 por 50 pues son 250. Ok, 6 hombres gastarían 100, lo cual representa 600 pesos. 4 hombres gastarían 150, lo cual representa otros 600 pesos. 8 hombres gastarían 200 pesos. Esto nos representa 1600 pesos. 4 hombres nos gastarían 220 pesos. Esto nos representa 600. 4 hombres gastan 220 pesos. Esto nos representa 880 pesos. Y 7 hombres gastarían 250 pesos. Esto nos representa 1750. 1750. Y por último, 4 hombres gastarían 300 pesos, lo que nos representa 1200 pesos. Ok, ahora vamos con las mujeres. Una mujer gastaría 50 pesos. 7 mujeres gastarían 100 pesos, lo cual nos representa 700 pesos. 8 mujeres gastarían 150 pesos, lo cual nos representa 1200 pesos. 7 mujeres gastarían 200 pesos, lo cual nos representa 1400 pesos. Tenemos después 5 mujeres gastarían 220, lo cual nos representa 1100 pesos. 2 mujeres gastarían 250 pesos, lo cual representa 500 pesos. Y por último, una mujer gastaría 300 pesos, entonces nos representan los mismos 300 pesos. Entonces podemos ahora hacer una sumatoria de los datos obtenidos para hombres y mujeres. Para hombres sería 250 más 600 más 600 más 1600 más 880 más 1750 más 1200. Tenemos 6880. Vamos a anotarlo aquí. 6880. Esto es lo de hombres. Vamos a calcular lo de mujeres, que serían 50 más 700 más 1200 más 1400 más 1100 más 500 más 300. Tenemos aquí 5250. Ok, aparentemente gastan en general más los hombres que las mujeres, nuevamente en general. Pero ahora vamos a ver en promedio quién gasta más, un hombre o una mujer, porque no es lo mismo en general el gasto que tienen o que harían a el gasto individual de un hombre o una mujer. Entonces, para hombres vamos a sacar el promedio. Vamos a anotar aquí promedio hombres va a ser igual a la sumatoria de mis datos, que serían 6880
6.880 entre el número de datos que fueron, o más bien en este caso el número de hombres. Fueron 5 más 6, 11 más 4, 15, más 8, 23, más 4, 27, más 7, 34, más 4, 38, entre 38. Hacemos la división de 6.880 entre 38 y en promedio cada hombre gastaría 181.05. 181.05 pesos. Ok, ahora el promedio de las mujeres sería igual a la suma de mis datos, que es 5.250 entre pues el total de mujeres. Vamos a hacer el conteo. 1 más 7, 8 más 8, 16, más 7, 23, más 5, 28, más 2, 30, más 1, 31. Ok, vamos a ver resolviendo la división. 5.250 entre 31 nos da 169.35. 169.35. Y bueno, aquí ya tenemos el promedio para hombres y para mujeres, y efectivamente tanto de manera grupal los hombres tienen un mayor gasto que las mujeres, como de manera individual los hombres tienen un mayor gasto que las mujeres. Entonces con esto resolvemos lo que se nos está pidiendo aquí.